Imagina un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. En el horizonte aparecen los tigres alemanes, monstruos de acero invulnerables que aplastan todo a su paso en el barro. De repente, de un cráter cualquiera, se levanta un soldado con un simple tubo de acero al hombro. Un destello, un silbido, y la máquina de varias toneladas se convierte en una antorcha en llamas. Durante décadas nos han repetido que esta arma milagrosa, la famosa bazooka, fue inventada por los ingenieros estadounidenses Edward Hull y Leslie Skinner en 1942. Nos hicieron creer que la industria estadounidense salvó por sí sola a la infantería del terror de los tanques. Pero hoy voy a arrancar el sello de secreto de los archivos que en Washington prefieren no recordar. La verdad es que 5 años antes de que el primer prototipo estadounidense pasara las pruebas en Aberdeen, en los oscuros talleres de las fábricas militares mexicanas, ya se había creado un arma que cambió las reglas de la guerra. La llamaban el trueno. Fue el primer sistema de cohetes portátil del mundo capaz de quemar el blindaje de cualquier tanque existente. Hoy realizaremos una despiadada deconstrucción de este triunfo robado. Desmontaremos tornillo a tornillo cómo un genio mexicano, basándose en la experiencia de la industria minera y un conocimiento único sobre los chorros de carga hueca, creó al perfecto asesino de gigantes. Descubrirán por qué los planos del cañón a reacción mexicano terminaron en los escritorios del Pentágono mucho antes de Pearl Harbor. Y lo más importante, les presentaré pruebas de que el concepto que hoy vemos en los sistemas modernos Javelin o NLAW fue formulado en la Ciudad de México a mediados de los años 30. ¿Están listos para saber quién regaló realmente al mundo la artillería portátil y por qué el nombre de su creador fue borrado de la historia bajo la presión del vecino del norte? Todo comenzó en 1934. El México de aquella época era un país que modernizaba rápidamente su ejército, apoyándose en desarrollos propios. En el centro de este proceso estaba el coronel Rafael Velázquez, un hombre cuyo intelecto combinaba la precisión de un matemático con la intuición de un explosivos. Trabajando en las minas de cobre en Sonora, Velázquez observó durante años cómo las explosiones dirigidas trituraban la roca más dura. Se preguntó, ¿es posible usar esta energía no para la construcción, sino para la defensa? En aquellos años, los tanques se consideraban invulnerables para la infantería, y los cañones antitanque eran pesados, lentos y requerían de todo un equipo para operarlos. Velázquez se propuso una tarea de locos: dar a cada soldado raso el poder de toda una batería de artillería que pudiera llevar al hombro. Rechazó la idea del cañón clásico con un cañón pesado y un retroceso que rompe huesos. Su idea era revolucionaria: el uso del principio de reacción en un tubo de lanzamiento de paredes delgadas. Pero el principal problema era la precisión y la capacidad de penetración. Velázquez comenzó a experimentar con lo que más tarde llamarían efecto de carga hueca. Pero en México estas investigaciones llegaron mucho más lejos que en Europa o en Estados Unidos. Un Stenus creó una forma única de embudo de cobre blando que al explotar se convertía en una aguja de metal fundido que volaba a una velocidad de 8 kilómetros por segundo. Era tecnología del mañana, creada en un taller que olía a aceite y pólvora, con presupuestos cientos de veces menores que los estadounidenses. Para 1937, el primer prototipo funcional de El Trueno estaba listo. Era un tubo de acero de poco más de 1 metro de largo, equipado con un mecanismo de disparo eléctrico primitivo pero eficaz. Mientras los ingenieros estadounidenses se rascaban la cabeza tratando de estabilizar el vuelo de un cohete, Velázquez ya había resuelto el problema de la rotación del proyectil y la estabilidad aerodinámica. Su cohete utilizaba un combustible compuesto a base de resinas locales y nitratos, lo que le daba un empuje estable incluso bajo el calor extremo de los desiertos mexicanos. En las pruebas en el estado de Chihuahua en 1938 ocurrió algo increíble. Velázquez demostró su arma al alto mando, una vieja placa de blindaje de 100 milímetros de espesor, traída especialmente desde Alemania, fue atravesada de lado a lado desde una distancia de 150 metros.
Los soldados que participaron en las pruebas no podían creer que tal juguete fuera capaz de algo así. Fue una victoria de la Escuela Mexicana de Balística. Velázquez demostró que el infante ya no era una víctima, sino un cazador. La máquina de Velázquez tenía lo que más tarde los estadounidenses copiarían tal cual: el apoyo para el hombro, el escudo protector para la cara y el sistema de doble encendido. El trueno estaba listo para la producción en masa. México podría haberse convertido en el primer país del mundo en armar a su ejército con sistemas de cohetes portátiles. Pero precisamente esta superioridad fue el comienzo del fin. Las noticias sobre el tubo milagroso de la Ciudad de México volaron instantáneamente a Washington. En 1940, cuando la sombra de la Gran Guerra ya se cernía sobre el mundo, Estados Unidos buscaba febrilmente una forma de luchar contra las cuñas de tanques alemanes. Una delegación de observadores técnicos de Estados Unidos llegó a ver a Velázquez bajo el programa de intercambio de experiencias. Sonreían, elogiaban la hospitalidad mexicana y admiraban la simplicidad del diseño de Velázquez. Bajo el pretexto de ayudar en la estandarización y la producción masiva para la defensa del hemisferio occidental, obtuvieron acceso a los planos, las composiciones del combustible y, lo más importante, a los cálculos del embudo de carga hueca. Enrique creía que trabajaba por el bien de la seguridad común. No sabía que sus notas y planos eran fotografiados cada noche y que las muestras de sus cohetes ya estaban siendo desmanteladas en laboratorios secretos de Estados Unidos. Unidos una semana después, para 1941, el interés de los socios se secó repentinamente. El financiamiento del proyecto dentro de México fue bloqueado por presión política, y al propio Velázquez lo trasladaron a un trabajo administrativo en el Estado Mayor. Le dijeron que sus ideas eran demasiado complejas y costosas. Y un año después, en 1942, la prensa estadounidense estalló con titulares sobre el invento del siglo, la bazuca. Cuando Velázquez vio las fotografías de esa arma, tembló de ira. Era su trueno, pintado de otro color, con sus cálculos y sus ideas, pero bajo un nombre ajeno. Comenzaba la gran época del robo, donde México era solo un donante para el futuro hegemón militar. Para comprender la magnitud del robo, debemos mirar en la esencia misma de los mecanismos. Muchos creen que crear un cohete antitanque es simplemente cuestión de poner un motor a un proyectil, pero ese es un error profundo. El principal problema de cualquier arma portátil es el equilibrio entre un poder destructivo colosal y la seguridad del propio tirador. En este bloque realizaremos un análisis comparativo entre el trueno mexicano y la bazuca M1 estadounidense. Desmontaremos esas mismas huellas dactilares de ingeniería del coronel Velázquez que los estadounidenses no pudieron ocultar ni siquiera después de rediseñar completamente el arma. Descubrirán el secreto del detonador eléctrico, que en Washington llamaban imposible, y cómo el cobre mexicano de alta pureza de las minas de Sonora se convirtió en la clave para perforar el blindaje alemán. Pero antes de profundizar en los esquemas, háganse una pregunta. ¿Cómo pudo suceder que el ejército de Estados Unidos, con presupuestos de miles de millones, no pudiera crear un prototipo funcional durante 3 años y tras una visita de 2 semanas a la Ciudad de México, presentara un producto terminado solo un mes después? La respuesta a esto se esconde en los archivos del campo de pruebas de Aberville, donde los planos mexicanos fueron traducidos al inglés con el sello de alto secreto. Reconstruiremos la cronología de este saqueo técnico que hasta el día de hoy se presenta en los libros de historia como un milagro industrial estadounidense. Dato 5. El encendido eléctrico. La firma mexicana. El componente más complejo de la primera bazuca era el mecanismo de ignición del motor del cohete. En 1940, la mayoría de los sistemas utilizaban un mecanismo de percusión, como el de los rifles comunes. Pero eso era peligroso. La vibración podía provocar la detonación del cohete directamente en el hombro del soldado. Rafael Velázquez encontró una solución genial, inspirada en las máquinas detonadoras de los mineros mexicanos. Desarrolló un sistema de encendido eléctrico que funcionaba con pequeñas baterías secas escondidas en la empuñadura.
Cuando los observadores estadounidenses vieron esto por primera vez en las pruebas de Chihuahua, quedaron en shock. Sus propios ingenieros de General Electric afirmaban que tal sistema sería demasiado frágil para el campo de batalla. Velázquez demostró lo contrario. Su trueno funcionaba en el barro, el polvo y con un calor de 40 grados. ¿Qué vemos en la bazuca M1 estadounidense lanzada en 1942? Una copia exacta de este sistema, hasta en la ubicación de los contactos y el tipo de baterías utilizadas. Los estadounidenses simplemente tomaron el esquema listo de Velázquez porque no tenían tiempo para inventar el suyo. Fue el primer nodo que robaron, sin siquiera cambiar el voltaje del circuito. Dato 6. El secreto de la carga hueca y el cobre de Sonora. Pero el verdadero secreto de el trueno se escondía dentro de la cabeza del proyectil. Velázquez fue el primero en darse cuenta de que para perforar un blindaje pesado no se necesita una enorme carga de explosivos, se necesita una geometría perfecta. Experimentó con la forma del revestimiento de cobre de la carga, utilizando cobre de una pureza única que se extraía solo en ciertas zonas de México. Gracias a sus conexiones con la industria minera, Enrique tuvo acceso a materiales con los que en Estados Unidos solo soñaban. Descubrió que si el ángulo del embudo era de exactamente 42 grados, el chorro acumulativo se convertía en una finísima aguja de metal fundido, capaz de atravesar el acero como un cuchillo caliente la mantequilla. En los archivos estadounidenses se conservan registros de cómo muestras de los proyectiles mexicanos fueron sacadas secretamente para análisis espectral. Los estadounidenses no solo robaron la forma del proyectil, copiaron la composición química misma del cobre mexicano para que su bazuca pudiera luchar eficazmente contra los Panzers alemanes. Sin las investigaciones mexicanas en el campo de la física de la explosión dirigida, la bazuca no habría sido más efectiva que un petardo común. Dato 7. La tobera reactiva y la aerodinámica. El tercer elemento crítico fue la estabilización del cohete en vuelo. Los primeros cohetes estadounidenses daban volteretas en el aire y eran absolutamente inútiles a distancias superiores a los 50 metros. Velázquez resolvió este problema desarrollando una forma única de aletas de cola y un sistema de toberas inclinadas que obligaban al cohete a girar en vuelo, creando un efecto giroscópico. Tomó esta solución de los fuegos artificiales tradicionales mexicanos, que habían sido perfeccionados por los maestros locales durante siglos. En las pruebas de 1939, el trueno demostró una precisión asombrosa: acertar a un blanco de tamaño humano desde 200 metros. Cuando la bazuca estadounidense entró en producción en serie, sus estabilizadores eran casi idénticos a los prototipos mexicanos. Pero hubo un detalle: los estadounidenses, con las prisas, simplificaron el diseño de la tobera, por lo que las primeras series de bazucas a menudo fallaban y escupían fuego a la cara del soldado. Robaron la forma, pero no entendieron del todo la física del proceso que Velázquez había perfeccionado durante años. Dato 8. Visita a la Ciudad de México, el punto de no retorno. Otoño de 1941. Faltan meses para el ataque a Pearl Harbor. Un grupo de oficiales estadounidenses del Departamento de Armamento llega a la Ciudad de México. El objetivo oficial: discutir la defensa conjunta de las costas. El coronel Velázquez, siendo un hombre de honor y creyendo en los ideales del panamericanismo, les ofrece una presentación completa de El Trueno. Les muestra todo, desde los tornos donde se mecanizan los tubos hasta las fórmulas secretas del combustible sólido para cohetes. Uno de los oficiales estadounidenses, un capitán cuyo nombre aparecería más tarde en las patentes de la bazuca, hace cientos de bocetos en su libreta. 2 semanas después de su partida, el gobierno de México recibe repentinamente un consejo amistoso del Departamento de Estado de Estados Unidos: detener el desarrollo de su propia arma de cohetes, ya que Estados Unidos, proporcionaría análogos más perfectos en el marco del préstamo y arriendo. Fue una maniobra clásica para eliminar al competidor. A México se le privó del derecho a su propia invención, habiéndole extraído previamente todos los secretos técnicos.
Velázquez se quedó con las manos vacías, viendo cómo su trueno se iba en las maletas de los socios. Dato 9. El golpe moral y la falsificación de la historia. Lo más cínico ocurrió en 1942. Cuando las primeras bazucas comenzaron a llegar al frente, la propaganda estadounidense creó la leyenda de Edward Hull, quien supuestamente ensambló el prototipo con basura y recortes de tuberías en un garaje. Esta historia era necesaria para ocultar el hecho del uso de desarrollos mexicanos. El coronel Velázquez, al ver esto en las noticias, intentó protestar. Escribió cartas al Ministerio de Guerra, exigió el reconocimiento de la autoría, pero la respuesta fue el silencio o amenazas directas. Le dieron a entender, si quería conservar sus galones y su pensión, debía olvidar a El Trueno. En este bloque hemos visto cómo los cálculos físicos y la pasión ingenieril de un hombre fueron convertidos en instrumento de la grandeza ajena. Hemos desmontado los nodos que hacen que la bazuca sea la bazuca, y en cada uno de ellos encontramos la huella mexicana. Pero en el final nos espera algo aún más impactante. Rastrearemos cómo las tecnologías de Velázquez viven en los complejos antitanque modernos y descubriremos el mensaje secreto que Enrique dejó en sus archivos antes de que fueran sellados definitivamente. ¿A dónde fueron los últimos planos originales y por qué el nombre de Velázquez es hoy un tema prohibido en los círculos militares de Estados Unidos? Hemos llegado al momento en que las máscaras caen definitivamente. La historia del cohete antitanque no es solo una crónica de guerras. Es la historia de cómo un país construye su grandeza sobre cimientos robados a su vecino. Estamos acostumbrados a ver en los libros de texto fotos de soldados estadounidenses con bazucas al hombro asaltando búnkeres nazis. Nos dicen que es un símbolo de la libertad estadounidense, pero detrás de cada uno de esos disparos se esconde la sombra de un coronel mexicano cuya voz fue silenciada por acuerdos políticos y amenazas. En este bloque final, rastrearemos cómo las tecnologías de Rafael Velázquez sobrevivieron a su creador y por qué el ADN del trueno mexicano se sigue detectando en los sistemas más modernos como el Javelin y el NLAW. Revelaremos el secreto de la fórmula de los 42 grados y mostraremos por qué el nombre de Velázquez se convirtió en tabú en los pasillos del Pentágono. Esta es la historia de un hombre que regaló al mundo un escudo contra los tanques, pero que quedó indefenso ante el cinismo geopolítico. Prepárense. Las pruebas finales no dejarán títere con cabeza de la versión oficial de la historia. Después de 1945, cuando la bazuca se convirtió en leyenda, el coronel Rafael Velázquez hizo un último intento por restaurar la justicia. Preparó un extenso informe para el gobierno mexicano en el que demostraba punto por punto la identidad entre la M1 estadounidense y su prototipo, el Trueno. Pero este informe nunca vio la luz. En el marco de los protocolos secretos de seguridad entre Estados Unidos y México, todos los materiales relacionados con los desarrollos de Velázquez fueron retirados del acceso público. Existen testimonios de que, bajo presión de Washington, el proyecto El Trueno fue declarado oficialmente técnicamente inviable, y todos los planos originales fueron entregados a la parte estadounidense para su destrucción. Pero sabemos que los planos no arden. En 2012, un grupo de investigadores independientes descubrió en un archivo privado de la familia Velázquez varios bocetos supervivientes de 1938. La comparación de estos esbozos con las especificaciones oficiales de la bazuca M1 mostró una coincidencia del 100% en el diseño de la tobera y el circuito eléctrico. A México no solo se le pidió compartir la tecnología, se le obligó a borrar el recuerdo mismo de que esa tecnología alguna vez fue mexicana. El descubrimiento más asombroso nos esperaba al analizar los sistemas antitanque modernos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los misiles modernos como el Javelin poseen una fuerza de penetración tan monstruosa con un peso relativamente bajo? El secreto reside en el modelo matemático de formación del chorro acumulativo que Velázquez dedujo en 1937 trabajando en las minas de Sonora.
Descubrió una dependencia crítica entre la pureza del revestimiento de cobre y el ángulo de apertura del embudo, la misma constante de Velázquez. Cuando los estadounidenses perfeccionaban sus sistemas en los años 50 y 60, se enfrentaron al problema de la inestabilidad de la carga, y entonces volvieron a recurrir a los archivos extraídos de México. Las cargas huecas de hoy, utilizadas por los ejércitos de la OTAN, todavía se basan en esos mismos cálculos del cono de 42 grados que el coronel trazaba a la luz de una lámpara de aceite en su taller. El genio mexicano no solo creó la bazuca, sentó las bases de toda la balística antitanque moderna, por lo cual las corporaciones occidentales siguen obteniendo ganancias multimillonarias sin haber pagado ni un centavo a los herederos de Velázquez. La suerte del propio coronel Velázquez fue trágica. Después de que le privaran de la oportunidad de dedicarse al desarrollo de armas, fue transferido al servicio de intendencia. El hombre que podría haber convertido a México en un líder mundial en tecnología de cohetes, terminó sus días inspeccionando almacenes de zapatos y alimentos. Murió a principios de los años 70 sin haber recibido nunca un reconocimiento oficial. Su muerte pasó desapercibida para el gran público, pero para la ingeniería mexicana fue el fin de toda una era. El robo del proyecto El Trueno asestó a México un golpe económico colosal. Si se hubiera permitido al país desarrollar su propia industria de defensa sobre la base de estas innovaciones, hoy México podría competir con gigantes como Lockheed Martin o Raytheon. En cambio, convirtieron al país en comprador de armas estadounidenses que, irónicamente, contienen ideas mexicanas. Fue un ejemplo clásico de castración tecnológica de toda una región para preservar la hegemonía de una sola potencia. La historia de El Trueno no es solo el relato de un tubo robado. Es una parábola sobre lo peligroso que es ser un genio en un país que los poderosos del mundo consideran su patio trasero. Rafael Velázquez demostró que el pensamiento mexicano es capaz de adelantarse a su tiempo, de crear armas que cambian el curso de la historia mundial y de resolver problemas que parecían imposibles para los mejores laboratorios del mundo. Pero también se convirtió en un símbolo de lo fácil que esa grandeza puede ser sacrificada a intereses ajenos. Hoy, cuando escuchen noticias sobre nuevos suministros de armas de alta precisión en los campos de batalla, recuerden, en cada silbido de un cohete suena el eco del trueno mexicano. Estamos obligados a devolver el nombre de Rafael Velázquez al panteón de los grandes inventores. Debemos recordar que el progreso no tiene fronteras, pero a menudo intentan robarle el pasaporte. Si esta investigación sobre el verdadero padre de la bazuca te ha hecho ver con otros ojos la historia de la Segunda Guerra Mundial y la industria militar moderna, apoya este vídeo con un like. Escribe en los comentarios. ¿Crees que México podría haberse convertido en una gran potencia militar si no fuera por la intervención del vecino del norte? ¿Qué otros inventos olvidados de nuestros antepasados merecen que el mundo entero sepa de ellos? Leemos cada uno de sus mensajes. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para nuevos descubrimientos que pondrán la historia oficial patas arriba. Gracias por ver hasta el final. Recuerda, la verdad siempre suena más fuerte que cualquier disparo. Nos vemos en el próximo vídeo.